El 13 de diciembre de 1967, los periódicos de todo el mundo recogieron la noticia más importante en el mundo de la medicina. Un médico sudafricano había realizado el primer trasplante de corazón en una persona. Su nombre, Christian Barnard. Tan solo un año después, Chile se convertiría en el segundo país en realizar un trasplante de corazón. Sería el 28 de junio de 1968, fecha que el doctor Jorge Kaplan encabezaría al equipo médico que realizó el primer trasplante de corazón en la historia de nuestro país, una cirugía realizada en el Hospital Naval Almirante Net de Valparaíso. La paciente era María Elena Peñalosa, de tan solo 24 años de edad, quien recibió el corazón de un joven de 21 años de edad, Gabriel Vélez, quien había fallecido debido a un tumor cerebral, marcando así un hito en la historia médica a nivel latinoamericana. El tiempo fue pasando y Chile se convirtió en uno de los países líderes, no solo en trasplantes de corazón, sino también el doctor Kaplan sería destacado como uno de los grandes cardiólogos y quien además practicaría la incorporación de dispositivos marcapasos que ayudarían a pacientes con patologías cardíacas a poder continuar con una vida normal. El 14 de mayo de 1992 se creó la Fundación Regional Pro Desarrollo de la Atención de la Patología Cardiovascular del Adulto y del Niño, para promover y fomentar de esta forma la investigación y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Sus fundadores fueron el doctor Charles Henry Chollant, el doctor Jorge Kaplan, Ognelio Pedemonte y el doctor Ernesto Aranguis, quienes establecieron como objetivo difundir toda la información de los cuidados y riesgos e incorporar e implementar nuevas técnicas para capacitar así a profesionales en el área de la salud, en la prevención, diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades cardíacas. Es así como el 4 de diciembre del 2009, la fundación adquiere el nombre de Fundación Jorge Kaplan Meyer. El avance de la tecnología, las comunicaciones y por supuesto también en la ciencia médica han permitido avanzar en este megaproyecto que es la Fundación Cardiovascular de Jorge Kaplan Meyer. Hoy, el COVID-19 tiene sometida a la sociedad chilena a un exceso de sedentarismo que podría traer graves consecuencias a cientos de personas quienes han tenido durante estos días de cuarentena un relajamiento en su calidad de vida y por ende crecerán las preocupaciones y las enfermedades vasculares. ¿Cómo podremos superar la cuarentena y qué medidas preventivas para mantener un corazón sano? Esto y mucho más hablaremos hoy en Región Profunda con el doctor Ognelio Pedemonte de la Fundación Cardiovascular Jorge Kaplan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Ya estamos de regreso con ustedes un día lunes cuando son las 6 y algo de pasados 33 minutos de la tarde, acompañándoles en este programa de Región Profunda, donde como de costumbre siempre queremos llevarles a ustedes lo que nos importa, lo que pasa en nuestra región y entregarles a ustedes información importante, sobre todo en esta plena pandemia que es el COVID-19. Como de costumbre, siempre nos acompaña nuestro consejero regional Manuel Millones. Manuel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Marco? Hoy día es un tema muy interesante de salud, así que esperamos sacarle el máximo provecho a nuestro invitado. Claro que sí, también hay algunos temas que queremos conversar de lo que está pasando en la región, en decisiones que están pasando por el gobierno regional. Hoy, como lo anunciábamos, tenemos la presencia de un invitado para nosotros muy importante. Le pido disculpas si me equivoco en la pronunciación de su nombre, porque teníamos ahí pero es Ognelio Pedemonte. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Él es el doctor presidente de la Fundación Kaplan, aquí en la Quinta Región, pero además tengo entendido que es el jefe de la UPC del Gustavo Fricke de Viña del Mar. UPC Cardiovascular. UPC Cardiovascular. ¿Qué es específicamente esa unidad? Para que la gente entienda la sigla, UPC. La unidad de paciente crítico dedicada al corazón. Específicamente nada más que corazón. Nada más que corazón, sí. ¿Cómo se encuentran hoy en día enfrentando la pandemia? Conversábamos fuera de cámara que las cirugías están todas suspendidas por este mismo emergencia que estamos viviendo. Bueno, estamos atentos a lo que se viene, porque se vienen días difíciles,
pero nosotros tenemos que enfrentar siempre pacientes críticos que están enfermos del corazón, al cual tenemos que realizarle procedimientos e intervenciones quirúrgicas que nos pueden esperar y que llegan a través de la unidad de emergencia. Son pacientes que han tenido o tienen en evolución un infarto agudo del miocardio, o pacientes con alguna patología valvular o coronaria que requieren cirugía inmediata, y por lo tanto hemos tenido que operar menos cantidad, efectivamente. Hemos disminuido nuestra cantidad de intervenciones, pero de igual modo estamos haciendo alrededor del 60% de lo que hacemos, lo que hemos hecho históricamente, lo que es bastante. Y por supuesto ocupan pabellones, ocupan ventiladores mecánicos y crean un estrés en el sistema, pero no podemos no hacer ese tipo de intervenciones, porque hay gente que si no se hace la intervención se muere. Así. Antes de pasarle la palabra a nuestro consejero Manuel Millones, quiero profundizar con 3 preguntas para entrar en materia un poco. Chile se convierte en el segundo país en realizar un trasplante al corazón, después de Christian Barnard, que lleva a efecto esta cirugía, que fue un hito muy importante en la historia del mundo médico. Y Chile se convierte en el segundo, si no me equivoco, en el año 1968, estamos cumpliendo 52 años de aquella experiencia, que incluso cuando iban camino ya a Sudáfrica, en Argentina, en el aeropuerto, tomaron al doctor Jorge Kaplan como un gran héroe del mundo de la medicina y explicando esta maravilla médica. Quiero partir con algo que usted dijo, que hoy en día siento que la gente no le está tomando el peso. Usted dijo que se viene una etapa importante por el COVID. ¿Usted nota que la gente logra entender en la emergencia sanitaria que estamos viendo, o creen que esto es algo superficial, que está siendo manejado tal vez políticamente y que no es tan grave como parece el COVID? Yo creo que como no tenemos la experiencia de lo que va a pasar en el cono sur, sabemos un poco por el retrovisor lo que está pasando en el hemisferio norte. Y ahí pues, evidentemente hay una especie de curva tipo campana, en que hay un pic y hay un descenso, y probablemente va a haber un rebrote en el invierno que viene de ellos. Sin embargo, no tenemos todavía un perfil epidemiológico de lo que pasa en el sistema sur, en el hemisferio sur, porque a nosotros justo nos pilla la entrada del invierno. Así es. Y entonces eso para nosotros es una preocupación, porque sabemos que los virus aparecen en mayor cantidad, no solamente sino que otros virus más, en invierno. Y la curva, la tendencia que tenemos en este momento es preocupante. Pensábamos que habíamos encontrado un plató, por ahí por los 500 casos, sin embargo, de hace ya una semana, a pesar que se han incorporado, indudablemente influye que se hayan incorporado los asintomáticos, pero hay una tendencia al aumento. Pero lo más catastrófico de todo, y de eso estamos muy preocupados, no es tanto los casos, nos preocupa sí, por supuesto, el número de muertes, pero lo que sufrieron los países del hemisferio norte y que fue catástrofe, fue que se colapsaron los sistemas hospitalarios. Y eso vivió Italia, eso vivió España y está viviendo Estados Unidos, que son evidentemente países mucho más poderosos que los nuestros. Para eso se ha elaborado una estrategia que me parece correcta, en el sentido de que tenemos que tratar de, ojalá, disminuir que el pic se produzca lo más lentamente posible, pero es inevitable que se va a producir. Y entonces yo creo que la población, créame, yo tengo mis hijos en Europa en este momento, porque tienen doble nacionalidad, ellos están en Bruselas, 2 de ellos, y yo veo que el comportamiento del chileno es superior al comportamiento de los belgas en cuanto, por ejemplo, uso de medidas que nosotros no estamos acostumbrados, como es el distanciamiento físico, digamos, porque social cuesta un poco decirlo, el uso de mascarilla, el lavado de manos, pero nunca va a ser suficiente, para tratar de combatir esta pandemia, que por los resultados que conocemos es de alta contagiosidad, y cuando los pacientes, y ahí viene el tema del colapso, consultan tardíamente o cuando no existen los medios para tratarlos oportunamente, la mortalidad se eleva. Hoy día
El ministro ha señalado que tenemos una mortalidad del 1.1, lo que es baja, comparativamente con Europa, que algunos que sobrepasaron el 10% de letalidad. Pero en Europa, a diferencia de Chile, la mayoría de la gente afectada ha sido gente octogenaria. Aquí estamos enfrentando que la mayoría, por lo menos en la quinta región, la mayoría de los infectados no superan entre los 20 años y los 49 años. Los afectados. Los afectados. Pero los que se mueren, sí hay una tendencia en todo el mundo que se mueren personas de mayor edad, por supuesto mayor de 80 años, mayor de 70 años, y pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Particularmente la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. Y también enfermos con patologías respiratorias crónicas. Son los que están los más vulnerables, los que más puede afectarles la enfermedad. Pero también nosotros creemos, ya esto ya es un poco de hipótesis, porque nadie conoce bien esta enfermedad, que cuando uno está en un ambiente extraordinariamente contaminado, donde hay mucha carga viral, entre comillas, carga viral, mucha densidad viral, la enfermedad parece ser más violenta. Por lo tanto, cualquier grado de combate que hagamos, ya sea para reducir el número de contagiados, ya sea para reducir el número de muertes, pero también para reducir la densidad viral que existe en el ambiente, cualquier combate que hagamos en ese sentido va a ser bueno para salir adelante de mejor manera, esperamos, que otros países de esta pandemia. Manuel Mellora. Bueno, muy contento de estar el doctor Pedemonte, una eminencia y un gran referente para muchos médicos y para muchas comunidades del trabajo que ha desplegado en este tema de la prevención y de la rehabilitación que posteriormente vamos a conversar. Pero me quedó una duda respecto a la concentración de, mientras más personas existen en un espacio físico, el virus como que se potencia, para explicarlo en un lenguaje más sencillo. Sí, evidentemente eso no está absolutamente demostrado, pero parece ser así, y los casos en Chile, que desgraciadamente se han convertido en casos de mal comportamiento, de mal pronóstico, tienen eso, que son pacientes que han estado en un ambiente de alta densidad viral, y la enfermedad ha tenido un comportamiento mucho más violento. Por lo tanto, también yo creo que ese es un objetivo también a combatir. Que en muchos tiempos, en la época de pandemia, la gente se defendía de los años, del comienzo del siglo pasado. La gente se defendía ventilando las casas, aireando la habitación, tratando de colocarse mascarilla y distanciándose de la persona infectada o contagiada. Bueno, algo de eso también hay que hacer. Es muy malo aparentemente aquellos ambientes de alta densidad poblacional que uno puede ver, no sé, por graficar, no para estereotipar, en los guetos verticales o en las cités, donde hay mucha gente viviendo en un pequeño espacio físico. Creo que bueno, perdón, que lo que dice el doctor, porque en la mañana me correspondió, tuve la oportunidad de asistir a una ceremonia muy emotiva, que fue los despidos, los restos de la funcionaria del Hospital Van Buren, la señorita Karen, que dejó a 3 hijos, y un médico me explicaba lo mismo suyo, lo mismo que usted, en el sentido de que ella estaba cuidando a sus 2 padres con COVID-19, y por tanto se describe lo que dice el doctor, 2 papás en el mismo lugar con esa funcionaria, la carga que recibió viral fue mucho más potente, claro. Y por tanto lo explico de manera muy rústica, pero en el fondo uno quiere graficar que es mucho más complejo, digamos, lo que pasó con esta funcionaria, importante que hoy día fue sepultada, digamos, pero es importante explicarlo, digamos, en el fondo sí. Y por eso hay que decir esas cosas tan rutinadas como de la abuela, ¿no? De tener la ventilación de la casa, aparte los cuidados del alcohol, gel y todo. Exacto. La ventilación, no es menor. Y bueno, lo digo esto por lo siguiente. Tenemos además, doctor, el problema del hacinamiento, y va a lo que usted señaló anteriormente, los campamentos, la marginalidad, los problemas de habitabilidad. Es evidente que una persona en un campamento, incluso en su entorno, en su barrio, es un factor de riesgo masivo para todo su, incluso hoy día se había detectado en Viña del Mar, en un campamento determinado, un probable caso sospechoso, y es un riesgo para todo. Entonces, ¿cómo puede uno? Es difícil resolver el tema de un campamento. ¿Cómo lo aísla todo? ¿Cómo podemos hacer cuarentena? ¿Dónde lo aislamos? No es fácil, por eso es que es importante la prevención.
Antes que contestara, me gustaría agregar un punto que considero que es sumamente fundamental. Se supone que el COVID entró a nuestro país a través de la gente que se encontraba en el extranjero, que de vacaciones, gente que venía en barco y que logró traer este virus y eso se propagó. Y hay algo que no se ha mencionado mucho y es preocupante, porque el gobierno reconoció que durante el proceso de ingreso de ciudadanos chilenos, cuando se les explicó que estaba esta emergencia y cuando uno ingresa, los que han viajado saben que uno tiene que rellenar un documento donde diga su domicilio, donde tú vives, dónde vas a estar, y se descubrió que el 90% de los pasajeros mintieron en su domicilio. Y es por eso que no se puede seguir el origen de decir, este señor se dirigió, por ejemplo, a Talca o a Ñuble, y aquí es donde se va a generar un gran foco porque de los 300 pasajeros, 20 son de esa zona. Por tanto, si estamos teniendo esta alza de dispararse de 1.000 a 1.500, 2.000 infectados prácticamente diaria que se va a alcanzar en Chile, también hay una gran suerte de irresponsabilidad por parte de la gente de no cumplir la cuarentena ni obedecer las ordenanzas, que decir, oye, ¿sabéis que yo mentí cuando entré a Chile? Pero creo que, ¿saben qué, señores? Yo mentí pensando que era por otra cosa, pero yo estuve en tal parte y puede que esté contagiando a mi gente. Sí, eso ha pasado. Desgraciadamente, porque la gente que viajó, gente de nivel cultural, económico al menos, más elevado, y podrían haber sido más conscientes en su momento, ¿no? Eso desgraciadamente pasó. Pero desgraciadamente también las pandemias, llega un momento, respondiendo un poco a su pregunta, en que se pierde la trazabilidad. Uno puede hacer un esfuerzo mayor, y quizás las primeras 3-4 semanas se hizo un esfuerzo mayor. Del primer caso índice que dicen que fue en San Javier, en la séptima región, la región del Maule, ese caso fue trazado perfectamente bien, se sabían los contactos, etcétera. Pero ya cuando la cosa se puso más compleja y aumentaron la incidencia de casos, en ese momento se pierde la trazabilidad. Y con un agravante que está ya bien demostrado. Muchas veces este virus cursa sin dar síntomas, pero las personas, a pesar que no tienen síntomas, igualmente contagian. Es por eso que hay que mantener en todo momento las recomendaciones que se han hecho. El distanciamiento físico. Nosotros estamos aquí sin distanciamiento social, pero sí estamos a 1,5 metros de distancia. En que entre cada uno. Y por eso que podemos estar de esta manera. Pero quiero ser bien gráfico, yo no sé si yo, Manuel o Marco tienen el COVID-19. Por lo tanto, desgraciadamente, cuando se pierde la trazabilidad y con esta agravante de que más encima no sabemos, porque la persona es asintomática, si es portador o no del virus, ahí entramos en un problema complejo, tremendamente complejo. Pero respondiendo un poco a la pregunta o al comentario de Manuel, yo no tengo una respuesta que hacer, y yo creo que no hay una respuesta que hacer en lugares de hacinamiento como los que describe y que yo conozco bien, porque sabe Manuel que yo estuve participando también en la municipalidad en algún momento, así que yo conozco bastante bien los barrios de Viña, de tal manera que yo sé perfectamente bien que si uno va a ciertos lugares, Forestal Alto, o ciertos lugares en Reñaca Alto, o ciertos lugares en lugares que en Miraflores, donde uno sabe que ahí ha llegado un grupo importante de gente en campamento, migrantes a veces, que viven en condiciones de hacinamiento importantes y que difícilmente van a poder mantener estas recomendaciones que nosotros desde nuestra oficina o desde las altas alturas señalamos. Y ahí hay que buscar recomendaciones que sean prácticas. Y créame que yo no tengo una recomendación específica para esa gente, pero yo creo que los epidemiólogos tienen que trabajar en eso. A mí se me ocurre que cuando hay lugares de hacinamiento, el confinamiento total con todas las personas prácticamente inmóviles en su casa, no puede ser bueno. ¿No? Sí, yo quiero agregar lo siguiente, que se puso hay una no contradicción, pero un problema complejo todavía. Tú tienes también en Valparaíso y en algunos sectores de Viña del Mar un alto nivel de comercio ambulante. Por lo tanto, son vectores de contagio entre sí mismos, porque no hay distanciamiento entre un puesto y otro,
pero también pueden ser transmisores a la persona que compra y viceversa, y eso puede ser una cadena. Entonces, no se ha prohibido el comercio ambulante, ¿ah? Pero si tú lo prohibieras, las personas que son como el último eslabón dicen, bueno, yo tengo que comer. Entonces, ¿cómo tú regulas? Porque esa persona tiene que tener un ingreso. Sí. No pasa a la feria caupolicana. Sí, el grueso la gente está afuera, no adentro, que son irregulares ambulantes. Entonces, y tiene que ver con nuestra realidad social también. Entonces, es complejo y por eso que, como dice el doctor, no hay nada mejor que hacer prevención, porque eso va a ser imposible de poder colocarlo a cada uno en un hotel, ¿no es cierto? Es imposible. Pero también me preocupa, doctor, y lo hablábamos la semana pasada, la situación de los hogares de adultos mayores en la región. Son 230 más o menos los hogares que hay en la región, entre regulares y irregulares, donde están los sectores de más alto riesgo. Y hay 600 adultos mayores que están en hogares que no tienen resolución sanitaria, por tanto están a la suerte de Dios. Y ese es el factor de mayor riesgo. Es decir, gracias a Dios todavía no se ha producido, como en Santiago, un contagio en estos lugares, pero están todas las condiciones para que se produzca. Entonces también no tenemos respuesta. ¿Cómo enfrentamos un contagio en estas residencias que no tienen su vivienda original? Y muchos de ellos no tienen vínculo familiar. Entonces, es complejo, y por eso dicen, no tengo respuesta. Entonces, lo mejor es prevenir. Ojalá esos funcionarios, independientemente de su nivel socioeconómico del hogar, ojalá pudiera estar aislado ese trabajador y con todos los elementos de protección personal, porque él es vector de contagio, él es el que toma la precaución colectiva, él que va de su casa y podría infectar a los adultos que están agregados. Entonces, es un tema que no hemos abordado todavía. Hay preocupación, pero no se observa como una cosa nueva, ¿no es cierto? Y uno dice, mire, la verdad que ya prohibimos el ingreso. Nadie puede ingresar a los hogares de adultos mayores. Se cortó el vínculo con familiares. Pero en cualquier minuto puede ocurrir lo que pasó en Santiago. Entonces hay un factor de riesgo permanente y ojalá que no pase nada. Nosotros hemos hecho una inversión importante, más de 200 millones de pesos para comprar elementos de protección personal. Pero bueno, quiero no hablar solamente de COVID porque sé que... Pero interesa. me interesa un poco remarcar algo, porque me voy a traer algo que me ha costado un poco caro, porque yo en un canal amigo de ustedes tuve la ocasión, el 30 de marzo, de matricularme con algo que iba contra las normas. En ese tiempo la OMS y los infectólogos locales no recomendaban el uso de la mascarilla porque no prevenía el COVID-19. Por suerte que está registrado, lo registré ese día, el 30 de marzo, donde yo fui enfático del uso de la mascarilla. Y voy a atreverme a decir un comentario respondiendo un poco a lo que señala Manuel. No cabe duda que las medidas que hemos señalado, distanciamiento físico, no me gusta hablar de distanciamiento social, distanciamiento físico, lavado de mano, alcohol gel, son tremendamente importantes. Las manos son nuestros principales vectores para contaminar a la gente. Pero no se le puede bajar el perfil al uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es impuesto con dureza en los países asiáticos. En China y en Corea del Sur, que alguien transite sin mascarilla en la calle, lo multan, y son multas caras. Son multas caras. Sí. Por lo tanto, por lo demás existe ciertos antecedentes culturales de parte de los asiáticos, los orientales, en el uso de la mascarilla. Yo he estado un par de veces en Asia, en Beijing o en Shanghái, y la gente usa mascarilla por cualquier condición o situación. ¿Por qué? Porque culturalmente el uso de la mascarilla no solo está para evitar que me contagien a mí, sino evitar que yo contagie al otro. Y de esa manera se protege de manera doble. Yo me protejo y yo protejo que el otro no se contamine. Si se señala, por ejemplo, en muchos lugares que si el 80% o 90% de la población usaran mascarilla quirúrgica o cualquiera, como ha dicho el Ministerio, se podría disminuir o aplanar la curva. De esa manera lo hizo China, de esa manera lo hizo Corea del Sur y algunos países asiáticos que han podido aplanar la curva, que de eso se trata. ¿Por qué aplanar la curva? Porque no entremos en un pic que pueda provocarnos colapso hospitalario. Si nosotros aplanamos la curva, podemos ir atendiendo a los pacientes a medida que se pueda
sin provocar el colapso hospitalario, que es el drama mayor que puede provocar esta pandemia. Yo quiero recordarle a la gente que nos está viendo que a través de las redes sociales nos saludamos, por ejemplo, a Cristian Cárdenas, a Esteban Garrido, a Francisco Bambino, a Gabriel López, que están siguiendo la transmisión. Así que si quieren hacer alguna pregunta con relación al tema que estamos hablando, pueden hacerla y con gusto cualquiera de los integrantes de este panel le irán contando. Pero yo quiero que entremos ya en materia de lo que es la Fundación Jorge Caplan. Ya hicimos en la nota introductoria que es un destacado conocido cardiólogo de la Quinta Región, también fue alcalde de esta comuna, y por la trayectoria relacionada con el mundo cardiológico se crea esta fundación. ¿Qué situación? Ya hemos visto que la situación cardiológica, de que tienen patologías cardiológicas, son los primeros candidatos a sufrir las consecuencias del COVID-19. ¿Cuál es la misión, cuál es el objetivo de haber creado esta fundación? Bueno, esta fundación, que se creó el año 1992, fue muy precisa la introducción que ustedes hicieron respecto a la fundación, y fue creada por el doctor Caplan y un profesor belga de la Universidad Católica de Lovaina, que nos apoyó mucho durante el inicio de nuestro proyecto cardiovascular en el Hospital Gustavo Fricke. El profesor, iba a hacer un recuerdo de él, porque yo tengo una gran admiración por él, Charles Chaland. Ambos llegaron a un acuerdo que era necesario crear una fundación destinada al corazón. Evidentemente nosotros, más jóvenes, el doctor Ernesto Arangui y yo, participamos en la fundación también. Han pasado ya 28, 29 años que tienen la fundación. Y el destino de esa fundación era justamente crear los medios para poder apoyar a los pacientes cardiovasculares, no solamente en su tratamiento, sino que también en su rehabilitación. No solamente eso, sino que también tratar de utilizar esta fundación, y así lo hemos hecho, para formar nuevos médicos especialistas en el área cardiovascular, en la capacitación, en la formación, el entrenamiento de técnicas, de nuevas técnicas, y en el desarrollo de la cirugía cardiovascular y la cardiología. Y en eso hemos estado destinados en este tiempo, particularmente ahora, en vista de lo que nosotros nos preocupa, que es la pandemia. Hemos desarrollado proyectos de innovación para crear en la fundación elementos de protección del personal sanitario, como son los escudos faciales y las mascarillas tipo N95, que van a faltar, que están faltando en muchas partes. Por lo tanto, nosotros estamos dedicados. Yo vengo en este momento de una reunión con la Corfo, tengo que mencionarlo. Estaba recién en una teleconferencia con el ministro Ward de la SECPRES, que tuvimos el orgullo de habernos ganado dentro de los 13 ganadores del proyecto Corfo para entregar o desarrollar elementos de protección personal sanitario. Esa es una línea, pero por otro lado, y el tema que nos convoca hoy día probablemente, nos hemos preocupado de cómo atender a nuestros pacientes que sabemos que por su edad, su riesgo cardiovascular, no pueden tomar una micro e ir hasta la fundación, que está, para que no sé si la gente conoce, pero está frente al Hospital Gustavo Fricke en Limache 1558. Por lo tanto dijimos, ¿qué hacemos? Teníamos la experiencia, gracias, Manuel nos colaboró muchísimo en eso, a un proyecto FIC que hicimos hace 3 años atrás, de iniciar por primera vez en Chile la telerehabilitación. Y como nosotros iniciamos la telerehabilitación con resultados exitosos, nos atrevimos a hacer esta atención a distancia con nuestros pacientes. Pero queremos ser más ambiciosos que eso. Queremos llegar más allá. No solamente atender a los pacientes que tenemos referidos, porque sabemos que tuvieron un evento cardiovascular y están siendo fueron sometidos a un procedimiento, una cirugía, o tuvieron un infarto agudo del miocardio. No solamente a esos pacientes que los sometemos a rehabilitación cardiovascular, que llamamos nosotros en fase 2, sino que también queremos ir más lejos, sino que también atacar a aquellos pacientes o pacientes que tengan, o personas de tercera edad que tengan factores de riesgo cardiovascular, para prevenir o mantener en la mejor condición, estén donde estén,
a distancia su condición de cardiovascular para que sus factores de riesgo no influyan de manera negativa si porque va a suceder, muchos de ellos atrapen o se contagien con el COVID-19. Doctor, porque primero que todo, para que la gente lo sepa, somos, aunque muchos están en contra de ello, Chile es un país muy fanático de la AFP, arroz, fideo y puré. ¿Ah? Entonces, en la dieta que tiene el chileno, a pesar de que tenemos 5.000 metros de costa, no somos buenos para alimentarnos con productos del mar, con peces, con productos que tienen un colesterol positivo. ¿Cómo está el índice entonces en Chile? ¿Somos un país propenso de tener una alta población? Sabemos que somos obesos, pero de sufrir accidentes cardiovasculares. Sí. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la región. El principal factor de riesgo es la edad. Y ustedes saben que la quinta región tiene el grupo etario de mayor edad del país. Sí, claro. Es un problema. Pero en segundo lugar, nuestra cultura nos hizo cambiar nuestro modo de vida y nuestra tendencia de tener una comida relativamente sana pasó a tener costumbres de comida ya copiadas de los países desarrollados que han traído consecuencias graves. Una de ellas, y la que más lamentamos de todo, es la obesidad infantil. La obesidad infantil, que van a ser, los obesos infantiles van a ser obesos cuando grandes y tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de diabetes. En segundo lugar, el hecho de que seamos los segundos mayores consumidores, y aquí tengo que decirlo con todas sus letras, de bebidas azucaradas, nos ha hecho que el índice de diabetes que nosotros tenemos en este momento y de síndrome metabólico, un factor de riesgo muy relevante, el cardiovascular muy relevante, es tremendamente elevado. Fíjese que nosotros en la encuesta nacional de salud, que se hacen cada 7 años, hemos subido 5, 9, 12 en diabetes, 12% de diabetes en la población nuestra. Así estamos subiendo. La hipertensión, sí que viene cierto, gracias al GES o auge, ha sido un poco más controlado. Tenemos alto índice de hipertensión. Somos grandes consumidores de sal. El promedio de sal que recomienda la OMS son 5 gramos al día. Nosotros consumimos casi 10 gramos al día, el doble. ¿Por qué? Porque nosotros no le encontramos gusto a la comida si no agarramos el salero y le echamos sal. Por lo tanto, ese es un factor de hipertensión y aunque va a aumentar la incidencia de hipertensión, es un factor de riesgo. Venimos con algunos problemas, pero yo creo que se ha ganado espacio con el tabaquismo. El tabaquismo ha disminuido un poco a través del tiempo gracias a estas leyes más severas que hay. Y el precio. Y al precio, al impuesto, etcétera. Pero ha tenido un efecto. Esperamos que también la ley de etiquetado de alimentos tenga un efecto para los niños. Yo me sorprendo a veces ver a los niños que les dicen a sus propios papás cuando uno va al supermercado: mire papá, este tiene 3 sellos negros, por favor búsquese otro. Claro. Y esperamos que la industria reaccione también de esa manera, o sea, que no tenga puros sellos negros. Por lo tanto, tenemos una serie de elementos que nos hacen pensar que este país cada vez va a tener enfermedades cardiovasculares graves, porque las enfermedades cardiovasculares, cuando se complican, se transforma en primera causa de mortalidad en Chile, es de accidente cerebrovascular desde hace un tiempo, como causa única de enfermedad. Segunda enfermedad que provoca gran impacto y mortalidad son los infartos agudos del miocardio. Por lo tanto, esas dos enfermedades están provocando el 27-28% de las muertes cardiovasculares en nuestro país. O sea, las enfermedades circulatorias o enfermedades cardiovasculares provocan casi 1/3 de las muertes en nuestro país. Nosotros hemos virado nuestro perfil epidemiológico del perfil epidemiológico de hace 40 o 50 años, cuando ahí teníamos muchas enfermedades que estaban relacionadas con las infecciones, la tuberculosis, etcétera. Bueno, tenemos el COVID-19, pero no sabemos qué impacto va a tener en la mortalidad global, ojo.
Probablemente en algunos países no ha tenido tanto impacto y esperamos que en Chile no tenga tanto impacto. Pero enfermedades cardiovasculares tenemos una población latente con muchos problemas cardiovasculares que estamos tratando de controlar y tratar. Y la mejor forma, como lo ha dicho Manuel muy bien, la mejor forma de invertir en políticas públicas es sin duda con la prevención. Sí, claro que sí. O sea, un peso que uno gaste en prevención es un peso o un dólar, lo que sea, es un peso que se va a recuperar. Y desgraciadamente a veces por las urgencias sanitarias que hay, porque hay una persona que tiene una enfermedad grave, etcétera, no nos preocupamos tanto en eso. Y nosotros lo que hemos hecho en nuestra fundación, no pudimos actuar con políticas públicas para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Tuvieron su evento cardiovascular, tuvieron su infarto, tuvimos que operarlo. Vamos por la segunda oportunidad, rehabilitémoslo. Aunque tengamos 60, 70 años, rehabilitémoslo. ¿Pero de qué manera? De manera integral. Porque rehabilitarse a los 60, 70 años requiere un esfuerzo mayor. Porque mucha gente piensa que me dio un infarto, me pusieron un stent y chao, me fui para la casa y sigo la vida normal. Exacto. Eso, la vida cambia. La vida tiene que cambiar. Y claro, cuando están hospitalizados y han pasado 24, 48 horas que tuvieron un dolor que nunca habían sentido, una sensación de muerte que nunca han sentido antes en su vida, le dicen o nos dicen que van a cambiar. Sí, claro. Pero cuando salen del hospital ya siguen igual. Entonces ahí nosotros detectamos ese problema hace ya varios años. Detectamos ese problema, entonces nosotros decimos, bueno, aquí hay que hacer una intervención que es costo efectiva. El Estado de Chile está ganando con esto, es barato y es efectivo. Y además que estamos en un país que las ciudades están todas muy distantes. Entonces, claro, por lo tanto, nosotros dijimos, vamos a hacer, y ahí también Manuel nos ayudó, vamos a hacer un proyecto de rehabilitación cardiovascular, que lo hicimos, nos costó un tiempo, un proceso largo, pero finalmente el Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota se convenció, nos aprobaron por FNDR en esa época, Manuel, FNDR, un presupuesto de 240 millones de pesos, tengo que decirlo, nosotros pusimos otro tanto y tenemos un centro de rehabilitación que con todo orgullo lo decimos es el mejor del país, en que podemos atender a nuestros pacientes y que ahora queremos incorporarle otra tecnología para ir a las casas de la gente, para hacer telemedicina y queremos abordar también el problema de poder llegar, ojalá también a los centros de adultos mayores, para poder también enseñar a la gente de manera integral, no solamente el ejercicio, no solamente el ejercicio, sino también la nutrición, el aspecto psicológico, el aspecto social, sí, que es tremendamente importante, también de terapeutas ocupacionales, de adherencia a tratamiento, a medicamentos, etcétera. La gente pierde la adherencia a los tratamientos porque le dicen que el CAE o el centro sanitario está cerrado. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que el esfuerzo que significó colocar un stent, un marcapaso, una enorme intervención, ese esfuerzo sea duradero en el tiempo, no vuelvan a consultar y de esa manera, créame, y está demostrado en el mundo, que es costo efectivo. O sea, que el Estado gana cuando invierte en eso. Y además que va a ser un ahorro futuro. Hablamos con Manuel, con el senador Kenny Pugh la semana pasada, que están invirtiendo en poder mejorar la carretera digital para poder acceder. Tú que ves en la región, en la ciudad, en el interior, la situación que se encuentra de requerimiento que requiere la gente de Hijuela, La Calera, Quillota. Yo creo que el proyecto que está impulsando y que hemos conversado con la Fundación Caplan y con el doctor Pedemonte apunta a eso, porque es imposible llevar médicos a toda la región. Además de especialistas que no hay, son médicos bastante escasos, particularmente los cardiólogos. Y si tenemos identificados los grupos más vulnerables, los más expuestos por edad, por condición social y otros, los podemos identificar, deberíamos impulsar esta plataforma que ya está instalada en la Fundación en el tema de por un lado ellos hacen la rehabilitación a los pacientes, pero el proyecto más ambicioso es trabajar en la prevención al grupo de riesgo. ¿Para qué? Para bajar la tasa de muerte. Sí, claro. Entonces, creo que la tecnología es vital. Mira, muchos hogares le exigen, el reglamento sanitario le exige tener médico de cabecera, no los tienen.
probablemente tienen con un convenio con la MK, con un médico que va a llegar de llamada, no llega el médico, porque es imposible para cumplir con la norma. Entonces va a ser difícil, pero si tenemos este centro de trabajar la prevención y tenemos identificado a las personas o grupos de riesgo, va a ser más fácil el control o la prevención de la misma fundación con la derivación de su cefamo en su consultorio. Eso hoy día no se hace. Entonces creo que ahí es una buena forma de la tecnología colocarla al servicio de las personas. Y como dice el doctor Pedemonte, ellos ya están trabajando en eso, porque lo hicimos juntos. Entonces hoy día, quiero decir que la Fundación también fue bastante pionera con el Hospital Gustavo Fricke y financiamos el corazón artificial. Es relevante en esta alianza con el Hospital Fricke, con la Fundación Kaplan, colocamos un corazón artificial que permite darle sobrevida a la persona, entiendo que 2 meses, ¿no? Mientras que llega un trasplante. A la espera del trasplante. Entonces creo que es muy importante, sobre todo hoy día con la pandemia, que la salud vaya de la mano con la tecnología. La tecnología, colocarla al servicio de la salud y también de nosotros, las autoridades, reorientar nuestra mirada. Aquí nos mostró los desvalidos que estamos. Insumos no teníamos en el mercado nacional. En los países nos boicotearon por esta guerra mundial de los ventiladores. Sí, claro, ¿quién lo tenía? Los proveedores, porque en las desgracias sale lo mejor y lo peor del ser humano. Y nos cobran 3-4 veces el valor de las mascarillas o de los ventiladores. Entonces, no podemos no aprender de esa desgracia, ¿no es cierto? Y por lo tanto debemos vertir toda nuestra energía, nuestro conocimiento, apoyar nuestras universidades, nuestros emprendedores y trabajar de la mano con los equipos de salud, particularmente los médicos, fundaciones tan prestigiosas como la Fundación Kaplan, que nos va a permitir generar experiencia, pero también ser un referente nacional, de modo tal de que uno de verdad puede colocar la telemedicina, que uno realmente lo escuche que la ve tan distante, pero hoy día en temas concretamente, como ya lo está haciendo la Fundación con sus pacientes, porque por la pandemia sería imposible que se trasladara un paciente de alto riesgo a tener la rehabilitación en el gimnasio, no podría hacerlo, porque se podría contagiar en el camino. Entonces la Fundación ideó que le hace a sus pacientes telerehabilitación a distancia. Y ahora la idea de esa herramienta, incorporarla para masificarla en hacer prevención en un proyecto piloto con algunos hogares para posteriormente con la autoridad que sea de gobierno masificarla. Es absolutamente necesario. Por eso es importante el feedback que se produce entre el paciente y el médico. Y tal como lo decía yo, somos una región que estamos muy distantes y que cuenta con poco apoyo de medicina. Estamos construyendo ahora los nuevos hospitales que eran bastante necesarios, pero una persona que está en Cabildo, que está en Petorca, hoy en día tiene la oportunidad de estar conectado con este teletrabajo que ustedes han inventado. Para que entiendan un poco el teletrabajo, me imagino que ustedes están usando la plataforma de moda de hoy, que es Zoom, sí. Que por cierto les anticipo que Facebook va a permitir dentro de muy poco sacar una aplicación para hacer lo mismo, pero con hasta 80 personas, y WhatsApp ahora está permitiendo hasta 8 personas en una videoconferencia, que es importante. Pero la idea entonces es que hay un doctor de cabecera que se comunica con los pacientes, que interactúan con los pacientes y les va guiando qué es lo que tienen que hacer, les va preguntando. ¿En ese consiste el servicio de teletrabajo de ustedes? Pero déjame decir, yo estuve en el norte hace 7 meses atrás, estaba con el colega Manuel Tobar y me sentí mal, la presión, la altura. ¿Te apunaste? Me apuné. Entonces llegué al servicio de una posta y me hicieron un cefalograma, un cardiograma. Y se mandó a Santiago. Estaba en el norte, en un pueblito. Claro. A los 20 minutos tenía el resultado. Maravilloso, porque en ese pueblo arriba en el norte aislado no tenía ni una posibilidad de saber si era una afección, el dolor que tenía en el corazón o no. Bueno, de eso estamos hablando. Y eso deberíamos masificarlo. Perdón, eso es lo que yo quería agregar. Sí, es muy importante eso. O sea, bueno, Chile ha sido pionero en eso del electrocardiograma a distancia. Yo creo que eso ha sido un gran aporte, a pesar que a veces uno no está muy de acuerdo exactamente con los diagnósticos, pero ha sido pionero en eso. Hoy día la transmisión de datos, yo le contaba a Manuel cuando nos visitó hace unos días atrás en la Fundación, nosotros cuando hicimos hace 3 años atrás, los elementos que teníamos de transmisión de datos del paciente eran bastante, diría yo, arcaicos. Sí, claro. 3 años después. Sí. Hoy día tenemos una cantidad de datos. Podemos saber hasta el metabolismo, hasta la glicemia, hay posibilidades impresionantes de transmisión de datos de un paciente a nuestro centro, y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, de ir incluso desarrollando. No solamente esta plataforma que hoy día es Zoom, puede ser otra. Sí, claro. Hoy día es Zoom, pero a través de esa plataforma nosotros indicamos a los pacientes que tienen una pauta de ejercicio
pautas de reuniones y pautas de control de exámenes para que ellos a distancia nosotros podamos seguirlo, y ha sido impresionante la respuesta de los pacientes, porque uno dice, bueno, probablemente hay algo un poco de analfabetismo digital, pero no falta el millennial en la casa que tiene su nieto o el abuelito que no entiende mucho, que lo conecta. Es impresionante nuestro nivel de conectividad en este país. Todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene un Smart TV también. Un Smart TV. Por lo tanto, a pesar que evidentemente hay una brecha digital, sin duda, pero uno puede acceder a una cantidad importante de la población a distancia, y cómo se adaptan y responden fácilmente a las indicaciones que uno les deja. Y les gusta, por supuesto, porque se sienten verdaderamente conectados, pero las posibilidades de conexión son inconmensurables. Lo que podemos llegar a conocer de un paciente que está en su casa, porque nos interesa, ojo, y por eso que no podemos masificarla tanto. Nos interesa, por eso tienen que ser 8, 10, nos interesa interactuar con ellos. Exactamente. Nos interesa saber qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa y qué es lo que piensan. Porque yo le señalaba hace un rato, nuestra intervención, y en eso nos vamos a claudicar, es integral, el ser humano como un todo. No solamente que hagan unos pasitos para allá, unos pasitos para acá, sino que también cambien o se orienten en lo que tienen que alimentarse, cambien y se orienten en lo que tienen que saber respecto al uso de medicamentos, cómo tomarse los medicamentos y a qué hora tomarse los medicamentos. Y además que también hay una cosa supremamente importante, y quiero que usted me lo pueda apoyar o no en el argumento. En España en este instante se ha visto el crecimiento de gente que tenía cardiopatías, que no lo sabían, a través del sedentarismo, haber estado tanto tiempo en la casa sin hacer nada, y dijeron, vamos a abrir las calles, ole, a correr. Y resulta que tenemos gente que se está infartando, gente que está teniendo anginas de pecho, gente que se está cortando talones, se está acalambrando, porque después de haber estado 60 días sin actividad, salieron como caballo de carrera a hacer ejercicio, y eso no es llegar y hacerlo. Y en las redes sociales estamos viendo muchos que por un like, ahí para ganarse un like en las redes sociales, enseñan un montón de clases, pero que nadie le dice, elongue, hágalo con calma, no se tira a levantar 80 kilos si usted no tiene esa costumbre, se puede infartar a través de ello. Sin duda, tiene que haber una preparación, por eso nosotros tenemos que interactuar. Y yo quiero agregar último, no sé, quizás para ir terminando un poco, nosotros también nos hemos dado cuenta, a eso que usted señala es verdad, que hay un impacto en la salud mental de la gente tremendo. Nosotros nos damos cuenta que la persona que ha estado confinada en su casa 14 días o 20 días, un mes o más, bueno, no nosotros, sino que ha salido en la prensa, ¿no? Pero provoca una serie de problemas. Y es por eso que, como novedad, bueno, Manuel lo sabe, estamos incorporando, aparte de la ayuda psicológica integral que estamos señalando, porque se ha demostrado que es efectiva, estamos incorporando a partir de esta semana, esperamos, un programa de yoga rehabilitación. Yoga rehabilitación. Para poder, es un plan piloto, pero lo tengo que decir porque es nuestro proyecto, nuestro nuevo proyecto, entonces tengo que señalarlo. Vamos a poner a alguien, sí, un profesor de yoga que tiene además profesional de la salud. O sea, vamos a hacer algo lo más científico que se pueda, porque existen antecedentes de que esto ayuda, pero no solamente ayuda a mantener la elasticidad, la flexibilidad, todo lo que usted señala con respecto a mantener una tonicidad muscular, sino que también a otros aspectos de la vida que son importantes, a la sanación mental, a la relajación, incluso más a adherir o adquirir un hábito de vida espiritual que nos parece que es saludable también. De hecho, o sea, existe el yoga, pero también está el tai chi, que nosotros vemos, por ejemplo, en las plazas en Japón, que están todos los ancianos ahí, la gente de tercera edad practicándolo, y los mantienen joviales. Es importante lo que dice el doctor, que es la prevención, en la medida de cuerpo sano. Mente sana, cuerpo, alma sana. La combinación de las dos, porque no puede separarse, ¿no es cierto?, la mente de vida del cuerpo, particularmente en la pandemia.
Hay muchos que temen suicidio, ¿no? Por esta situación del aislamiento, sobre todo personas que viven solas. Pero yo creo, doctor, agregar, porque las tasas de afectación cardíaca son altas. Y la verdad que es posible prevenir un ataque cardíaco, y ¿por qué de repente ataques tan fulminantes que ni siquiera alcanzan a subir a la ambulancia? Para separar, porque son distintos un ataque de otro, que una persona puede salvarse, se entiende que el dolor del brazo, el pecho, pero sé la descripción a nuestros televidentes, cuáles son los síntomas y si es posible prevenir, o de verdad hay ataques que no vas a prevenir en ningún momento, que es tan fulminante que no hay caso. Bueno, como hemos señalado, los factores de riesgo llegan a provocar una enfermedad al corazón, porque no hicimos lo que teníamos que hacer hace 30 años atrás, ¿no? O 40 años atrás. Sin embargo, cuando llega, y aquí tengo otra, a lo mejor primicia, no sé si ustedes lo saben, pero cuando llegan y tienen un infarto agudo del miocardio, que es la sensación de dolor opresivo, angustiante en el pecho, con sensación de muerte que a veces irradia a la mandíbula o al brazo izquierdo, dolor que siempre se describe como un dolor tan profundo que nunca han tenido antes, con sensación a veces de sudoración, el paciente tiene que consultar oportunamente. Y ahí sí que hay una posibilidad. Y es por eso que nosotros, en la Fundación, junto con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y esperamos que también el Servicio de Valparaíso Sanatorio, hemos creado lo que se llama Código Infarto. El Código Infarto es saltarse la burocracia. El paciente que tiene estos signos o síntomas que yo he señalado, tiene que llamar a cualquier médico, y el primer contacto médico, sea en el SAPU, sea en su casa, donde sea, va a llamar directamente al SAMU. Y el SAMU va a ver un médico contralor, y eso está funcionando en Viña, y voy a contar cómo está funcionando. Va a llamar a un médico que controla la llamada y se va a poner en contacto inmediatamente con el Hospital Gustavo Fricke en este caso, y ahí se va a activar un equipo de urgencia que va a estar preparado para recibirlo en ese instante y abrirle la arteria y recuperar el máximo de corazón posible. Tiempo es músculo cardíaco en este caso. Tiempo que pase es tiempo de destrucción de músculo cardíaco. Entonces, cuando ya las políticas públicas no funcionaron, cuando la prevención no funcionó y llegó el evento, la recomendación es consultar rápidamente. Y el tiempo de respuesta, curiosamente, llevamos un año en esto, que lo ha desarrollado, debo mencionarlo, principalmente, bueno, tengo que hacer un homenaje. Nosotros perdimos un querido colega este año, nos da mucho dolor decirlo, el doctor Humberto Torres, que fue uno de los iniciadores de esto, y ahora el doctor Felipe Aninat, cardiólogo que viene recién llegando de España, donde esto se hace, ha continuado con este proyecto, y nosotros como fundación lo estamos apoyando 100%. Hemos logrado verdaderamente una eficiencia tremenda en cuanto a mortalidad. Hemos disminuido tremendamente la mortalidad. En cuanto a morbilidad, o sea, pacientes con menos insuficiencia cardíaca, en cuanto a recuperabilidad y en cuanto a calidad de vida. Eso no se ha mencionado mucho, no se hace muchas veces. No se conoce las noticias negativas, pero tenemos ya registrado, tabulado, alrededor de 150 pacientes que han sido beneficiados de esto que hemos llamado código infarto. Y es un tema a lo mejor que para otro programa, pero podrían invitar al doctor Felipe Aninat, cardiólogo de nuestro hospital y del Hospital Van Buren, que ha desarrollado este programa. Yo encantado lo acompaño, porque uno de nuestros jóvenes que pensamos que va a desarrollar y va a continuar desarrollando este programa, que es tremendamente beneficioso. Algo parecido, tengo que hacer mención, se ha hecho con accidente cerebrovascular. Cuesta más, porque la gente, los síntomas son distintos, pero en el infarto agudo del miocardio, cuando viene el dolor, la intensidad de ese dolor, la persona tiene que rápidamente acudir a un centro sanitario, y ahí se sabe, porque hay un algoritmo que señala que la persona, insisto, tiene que llamar al SAMU, y el SAMU rápidamente se conecta con nosotros y se salta toda la burocracia que existe cuando uno llega a la unidad de emergencia, que tiene que sentarse en un asiento y esperando el llamado. ¿Por qué? Porque tiene un infarto agudo del miocardio, y aquí tengo que ser bien técnicamente preciso
que llamamos nosotros con supranivel del ST, o sea, el más grave de todos los infartos, porque también la gente sabe que hay una suerte de preinfarto, Sí, habla de infarto. o la gente habla de cosas que son infarto a veces abortado o simplemente es angina y no califica. Pero cuando hay un infarto agudo del miocardio y nosotros abrimos oportunamente la arteria, estamos salvando músculo, corazón y vida. Manuel, había entrado, supuestamente iba a entrar en una obligación de contar con equipos desfibriladores en centros y en lugares masivos. ¿Eso se ha fiscalizado, se ha cumplido? Supuestamente todos los malls, todos los supermercados, los colegios, las universidades, los institutos, todos deberían contar con este equipo portátil y un personal calificado para aplicarlo ante una emergencia. Al menos los colegios yo sé que está instalado. En algunos colegios yo lo he observado, pero no sé si usted tiene más. Yo no tengo una información precisa, sé que salió la ley, pero nosotros estamos, sí, a propósito de eso, tenemos también como fundación. Tuvimos que convertirnos, le contaba a Manuel otro día, tuvimos que convertirnos en una OTEC, una parte de la fundación, para capacitar a la gente para el uso de estos equipos y de otras cosas más, emergencias prehospitalarias, etcétera. Hacemos una cantidad, se llama Cardiotec nuestro OTEC. Pero se hizo específicamente porque la OTEC tiene un giro único, que es la capacitación, y nosotros no podemos tener un giro único como fundación. Por lo tanto, se hizo específicamente para estos efectos. Y una de las cosas que estamos desarrollando es un programa para que la gente utilice bien el desfibrilador automático externo, de tal manera de que es fácil hacerlo, pero requiere un cierto grado de capacitación. Y cuando se masifica, permite montones de cosas, pero cuando se masifica permite salvar muchas vidas. ¿Por qué? Porque la primera causa que produce el infarto es una alteración eléctrica que hace que el corazón no funcione. Y si uno llega oportunamente con un desfibrilador, puede desfibrilar a esa persona y prácticamente hacerlo revivir de inmediato. Esa es la primera cosa. Y a veces no es tan necesario que sea un gran infarto, puede ser un pequeño infarto que provoca una alteración eléctrica en el corazón irreversible. Y yo quiero contar, porque también tenemos otro programita ahí, otra aplicación, que si uno logra que la gente se capacite bien, podría estar frente a un paciente que fibriló. Hay varios sistemas, pero con tu celular marcar a alguien capacitado para hacer reanimación básica, y pretendemos, ojalá que sí suceda, que en Viña sea mucha la gente que se capacite, cosa que en 500 metros, en 100 metros y ojalá en 50 metros de ahí donde tú tuviste tu infarto, llegue y acuda a alguien con conocimientos básicos para poder reanimar. Una red de voluntarios. Una red de voluntarios capacitados. Algo así como se hacen en los edificios, que se hacen cursos de manejadores de extintores, pero debería haber siempre gente en la comunidad. Doctor, eso significa, de que cualquier persona que tenga un ataque cardíaco o un infarto ¿es sujeto a colocar este equipamiento o no cualquier paciente? Es que como son automáticos, si la persona se desmaya y pierde conocimiento, especialmente si es un adulto, ¿no? Uno puede y colocarle las paletas, que llamamos paletas. Sí. Las paletas. Y en ese momento, el mismo equipo automáticamente va a darle señales. Perfecto. Y le va a indicar lo que tiene que hacer. Okay. Pero de todas maneras, eso es parte de la rehabilitación, o sea, parte de la reanimación. No, porque es parte de la urgencia. Es parte de la reanimación. Por lo tanto, se necesitan algunos conocimientos para continuar y complementar. Y lo más importante, y tenemos que decir que también yo debo hacer un reconocimiento también acá, que lo más importante que nosotros en Viña y en Valparaíso, tengo entendido que también contamos con unos SAMU bastante eficientes, más que lo que la gente a lo mejor solo reconoce a veces. Los tiempos de respuesta del SAMU son bastante buenos. Sí, claro. Porque ¿qué pasa? Que si a uno no lo reaniman dentro de los primeros 3 minutos, si no hay alguien que le haga alguna maniobra de reanimación básica a los 3 minutos y tiene este trastorno eléctrico que he señalado, o simplemente un paro, no hay vuelta. No hay recuperabilidad, el cerebro se afecta y no hay recuperabilidad. Pero si con nosotros montamos un sistema de rápida respuesta, incluyendo el SAMU, por supuesto, pero también la comunidad, aquí tiene que actuar la comunidad,
podríamos salvar mucho más vidas. Sí. Doctor, la última pregunta. Sí. Circulan las redes sociales, recomendaciones. ¿Es verdad, si te da el dolor del pecho, el toser tiene que algo que ver? Porque se ha dicho mucho circulado en las redes sociales que si uno tose, es para efecto de no desmayarse incluso. ¿Es verdad eso? Nosotros usamos la tos, como medio terapéutico dentro de los hospitales para algunos eventos que pueden producir lo que llamamos pérdida de pulso, asistolía. Y la tos cumple un rol en eso, pero hasta que uno pierde conocimiento. O sea, máximo la tos puede salvar esa situación entre 30 segundos y un minuto. Nada misma. Sirve para eso, no más que eso. No que vaya a revertir la condición que provocó el paro, sino que simplemente va a poder mantener el pulso, porque la tos produce un aumento de la presión positiva intratorácica. Dentro del tórax aumenta la presión positiva, los pulmones aprietan el corazón y el corazón hace como un masaje, ¿no? Pero eso lo puede hacer mientras uno está consciente. 30 segundos, sí, claro. 60 segundos, máximo. Lo importante es saber que ocupando la nueva tecnología, el teletrabajo, esto está abriendo además puertas para gente que tenga mayores conocimientos médicos, para contar con mayores paramédicos, para a lo mejor pequeños cursos técnicos que pueden ser después tutores de estas mismas clases de teletrabajo que ustedes van a tener y que permiten de una u otra forma llegar hasta los rincones más profundos de nuestra región con una solución, con un tratamiento médico, que incluso permite ser más social, porque de repente la persona está sola en su vivienda y el hecho de compartir con 2, 3, 4, 5, 6 personas se siente un poco acompañado y se hace este trabajo en forma conjunta y tener la oportunidad de tener una respuesta inmediata de un doctor que está hablando y diciendo tranquilo, esto está pasando, tómatelo con calma, no hagas esto, haz esto. Entonces se hace muy interesante y claramente la Fundación Jorge Kaplan, y usando el nombre también, por cierto, de este pionero doctor de nuestra quinta región, que hizo este primer trasplante, que ubicó a Chile en el segundo país que incorpora los trasplantes cardiológicos, hace sin duda alguna que sean ustedes innovadores. No me quiero ir sin antes preguntarle cómo está la situación de donación de órganos. ¿Se complica para los trasplantes? Sí. ¿La gente todavía no logra entender? Mire, yo nunca le echo la culpa a la gente. En realidad, yo creo que siempre son políticas públicas las que hay que incentivar. Nosotros pasamos por un muy mal periodo el 2018. Después hicimos un trabajo conjunto con el Colegio Médico. Yo trabajé con el Colegio Médico, tuvimos un par de reuniones con el ministro. Y el año 2019 fue un año muy bueno para la donación de órganos. Rompimos el récord, llegamos a tener más que el objetivo, más de 10 donantes por millón de habitantes, que era un récord que no se había obtenido antes. Desgraciadamente, entre el estallido social y el COVID-19 se nos vino abajo todo esto. Nosotros el año pasado realizamos 11 trasplantes cardíacos, que es el número más alto, el segundo número más alto de la historia de nuestro servicio que dirige el doctor Ernesto Arangui, del Servicio de Cirugía Cardiovascular. Pero este año no hemos hecho ninguno. ¿Y por qué? Porque estamos complicados con el tema de la donación de órganos, porque es complejo, hay temas complejos. ¿Y hay lista de espera? Hay lista de espera. ¿Cuánto más o menos? En Chile deben haber unos 20, pero créeme que tenemos que, a lo mejor tenemos que hacer nuevas alternativas al trasplante, que son todas extremadamente caras, como la que nosotros hicimos en su oportunidad con la Fundación también, que son estos sistemas autónomos de asistencia ventricular, que llamamos nosotros corazón artificial. Vamos a tener que probablemente hacer un esfuerzo en eso, porque la gente no está donando órganos, no porque la gente no se está haciendo procura. Pero créame que el año 2019 fue un año muy bueno y la gente respondió adecuadamente y el ministerio hizo el trabajo correcto para tener lo que llamamos la pesquisa de posibles donantes que van a ir al trasplante, y nosotros
Afortunadamente, como hicimos 11 el año pasado, nos quedamos con una lista de espera pequeña, pero sabemos que en este momento, sabemos hoy día, que nos están acumulando pacientes, y como no estamos haciendo al ritmo que veníamos de un trasplante mensual, vamos a tener problemas dentro de los próximos meses, porque no vamos a tener donantes hasta que pase esta pandemia, ya que el objetivo y el foco y la preocupación y las prioridades están destinadas más bien al tema de la ventilación mecánica en los pacientes que son portadores de COVID-19. Pero hay una preocupación mundial, que el COVID-19, que lo está saliendo en las noticias ahora en Estados Unidos, que hay un efecto que está provocando, especialmente en los infantes, los menores de edad, de inflamación de las arterias, que le está trayendo un problema que está recién descubriéndose, que causa el COVID en los más pequeñitos. Bueno, sí, ese tema está bastante de moda. Esa enfermedad nosotros la conocíamos antes como Kawasaki, ¿no? Que tiene un nombre japonés, que se ha descrito este último tiempo en los niños. No sabemos todavía qué efecto va a tener acá. Nosotros tenemos niños que tuvieron Kawasaki y posteriormente tuvieron problemas cardíacos. Afortunadamente los que nos han llegado los hemos solucionado en edad más tardía, adultos jóvenes. Pero eso está por verse, si es que vamos a tener. Pero lo que sí, efectivamente, como esta enfermedad todavía no se conoce mucho, no solamente este virus ataca los alveolos y produce lo que llamamos distrés respiratorio y ventilación, y lo que se llama, y tenemos que llevarlo a la ventilación mecánica, sino que también produce algo que se llama como endoteliitis, que actúa sobre el endotelio de las arterias de cualquier paciente, inflamándola, y provoca una inflamación y una trombosis, y esa trombosis en un grupo de pacientes puede provocar complicaciones y secuelas. Eso está todavía en evolución. Efectivamente se ha anunciado que los niños podrían en una incidencia muy baja por el momento, para no alarmar a la población, pero efectivamente hay una patología, una fisiopatología que llamamos nosotros de esta enfermedad, que es bastante nueva para el mundo médico, y cada día en la prensa, créame, yo de las tempranito, no voy a decir qué hora, me dedico a revisar la literatura médica para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y créame que todos los días me encuentro con sorpresa, porque cada día hay algo nuevo con respecto al COVID-19, las consecuencias que tiene en el cuerpo humano, y que parece que no es solamente el pulmón, sino también puede ser el cerebro, también puede ser el riñón, puede ser el hígado y otras complicaciones más, que tenemos que saber controlarlas. Afortunadamente también paralelamente están apareciendo tratamientos que permiten controlar eso, todavía no muy probado, porque la urgencia no nos permitió hacer esfuerzo para hacer controles clínicos con la tranquilidad que requiere un estudio de investigación clínica como lo hacíamos antes. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzo, tratar a los pacientes y ver la respuesta. Entonces, de acuerdo a eso, actuar. Sí tenemos un retrovisor. El retrovisor son 3 semanas, 4 semanas, y el retrovisor se llama Hemisferio Norte. Claro que sí. El retrovisor se llama China-Corea. Claro. Y yo creo que ahí es donde no es perdonable cometer errores. Porque si tenemos un retrovisor que nos está diciendo, mire, no hay que ir para allá, y nosotros vamos para allá. Claro, luchar contra la corriente no tiene sentido. Y estamos en el tiempo, Manuel Millones. Solamente destacar la presencia de la Fundación Kaplan, representada por el doctor Cornelio Piedemonte, pero fundamentalmente para la comunidad, por eso que son importantes los medios de comunicación, que comprendan o se informen que estamos haciendo cosas. ¿Sí? Un hospital público, una fundación sin fin de lucro y el gobierno regional tienen una alianza para salvar vidas, que eso es en definitiva, ¿no? Y ahora queremos avanzar en el tema de la prevención, en el mismo objetivo, salvar vidas, porque siempre la infraestructura pública va a ser insuficiente, el tema hospitalario, y por las distancias. Y un factor no menor, la congestión. No es fácil que una ambulancia hoy día llegue a las horas peak a los lugares de los enfermos. Entonces, por eso que es importante, como dice el doctor, me parece muy bien, esta suerte de red de voluntarios para concurrir frente a una persona que tenga un accidente. Ojalá pudiéramos avanzar en otras disciplinas,
Pero fundamentalmente es eso, agradecer la presencia del doctor Pedemonte y destacar la alianza, trabajar, y que no es de ahora, sino una alianza de varios años, en apoyar la Fundación para este objetivo desde el corazón artificial, del tema de la rehabilitación, y ahora queremos trabajar en el tema de la telerehabilitación. Telerehabilitación. Oneglio, le brindo la cámara para que haga una invitación a la gente para que siga la Fundación, se interese y cómo se contacte con ustedes. Bueno, yo creo que hoy día la prioridad es la prevención. En realidad, nos gustaría que mucha gente nos apoyara en la Fundación para seguir construyendo nuestros sueños, pero hoy día nuestra preocupación es la comunidad, es la gente. Y a ellos seguimos nosotros, y perdonen la insistencia, recomendando las medidas de prevención que no hay que olvidar. La prevención más importante, señalamos el lavado de manos, el distanciamiento físico, aunque nos cueste, porque antes dábamos abrazos, ahora no podemos dar abrazos, el alcohol gel que nos sirve para también lavar las manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla. No olvidar el uso de mascarilla. Si logramos el 80 o 90% con mascarilla, vamos a controlar esta pandemia, más las otras cosas que he señalado. Así que ese es el llamado a la comunidad. Nosotros no pretendemos con esto, nuestra fundación sabemos que está siendo apoyada cada día más y créanme que lo que nosotros hacemos es en apoyo a la comunidad, no solamente en los aspectos de tratamiento de las enfermedades, sino que el tratamiento integral de prevención y rehabilitación. Así es, y la inclusión, el teletrabajo, los medios sociales nos permiten también a nosotros incluir. Hemos estado hoy día debutando con Closed Caption, que nos permite a la gente que lo que estamos hablando esté escrito y para la gente sordomuda pues tenga la opción de poder saber de qué estamos hablando. Ahí salen los títulos para que tengan de esta forma, se puedan enterar quienes nos siguen a través de las redes sociales. Oneglio, quiero agradecer su presencia en el día de hoy, quiero agradecer también la presencia de Manuel Millones. Sé que van a seguir trabajando y haciendo cosas para que la tecnología que está al servicio de las redes hoy para juntarse con los amigos está siendo utilizada a través del teletrabajo para poder acercar los doctores y la salud hasta su hogar. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos este próximo lunes en otro episodio de nuestra Región Profunda.